Hola, ¿qué tal? Buenos días, bueno, ya tardes. Bienvenidos a Fábrica de Negocio 2021. Hoy tenemos una conferencia muy interesante respecto a todo el tema de biometría. Al día de hoy tenemos un tema interesante que nos va a exponer Adolfo Loera. La sesión, el nombre de la sesión es Identidad Digital, la garantía de que tú eres tú en el mundo físico y en el mundo virtual. Adolfo, te agradezco mucho que estés acá con nosotros para esta sesión. Sé que traes bastante contenido para todos nosotros y le pido por favor a los participantes que vayan dejando sus preguntas. Por ahí vamos a encontrar un símbolo de interrogación para que puedan ir dejando sus preguntas y los últimos 10, 15 minutos de la sesión estaremos compartiendo esas preguntas, Adolfo, de parte de los asistentes, si estás de acuerdo. Y quiero empezar mencionando un poquito de tu trayectoria o lo que has venido trabajando. Adolfo es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha especializado en temas de seguridad y prevención de robo de identidad, el ilícito con más crecimiento en México en los últimos 10 años. Ha llevado soluciones biométricas a grandes empresas, instituciones financieras, así como a dependencias gubernamentales, entre otras. A 21 años de haber fundado Biometría Aplicada, ha llevado la compañía de ser una integradora de aplicaciones biométricas a desarrollar software biométrico que responde a los altos estándares internacionales y fácilmente adaptable a las necesidades de los clientes. Démosle, por favor, la bienvenida a Adolfo. Si gusta, primero vemos la cortinilla de Adolfo a manera de presentación y entramos, Adolfo, de lleno con la presentación que traes, con todo el contenido que traes y posteriormente avanzamos con las preguntas de parte de la audiencia. Perfecto, Mario, con todo gusto. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy bien, Mario, muchas gracias. Con el gusto de saludarte y bueno, pues de compartir un poco sobre estas ideas de lo que es la identidad digital en un mundo tan complejo como en el que vivimos y en el cual requerimos pues utilizar estas herramientas para beneficio de la empresa, para poder establecer una identidad segura en las transacciones, pero sobre todo para tener esta definición de lo que, del significado de la utilidad de la identidad digital en la personalización de la oferta. Cuando tenemos una identidad segura, cuando tenemos una identidad que no es representada por algo distinto a nosotros, podemos personalizar nuestra oferta y es ahí donde encontramos esta posibilidad de que la identidad digital sea una herramienta poderosa para generar una interacción con nuestros clientes de manera personal. Sobre eso vamos a hablar. Si me permites, voy a compartir la pantalla, nada más estoy aquí tratando de... Claro que sí, Adolfo. Pues te agradezco mucho la participación.
Repito, el nombre de la sesión es La garantía de que tú eres tú en el mundo físico y en el mundo virtual. Considerando toda esta problemática que entendemos que ha venido en crecimiento con el robo de la identidad, así es de que no te quito más tiempo, Adolfo, creo que ya estás listo con tu presentación y podemos arrancar en el momento que así lo decidas. ¿Te parece? Perfecto, perfecto, muy bien. Pues entonces, eh, entendiendo esto y teniendo este preámbulo, Mario, lo que estamos viviendo hoy en día es un mundo complejo, es un mundo que nos reta a entenderlo por cuestiones que son novedosas, que tienen un aspecto que no se engendró de la noche a la mañana como la pandemia, pero que sí estuvo evolucionando durante la época, la segunda década del presente milenio, ¿no? O de lo que es del 2010 al 2020. Empezamos con una evolución de tecnología que nos generó un mundo llamado VICA, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre VICA, que muchos ya lo conocen y que está entendido, pero que como lo tenemos presente en esta condición de nuestro día a día, que no se ha retirado, que lo mantenemos. Entonces vamos a continuar sobre este mundo hablando del mundo VICA y entenderemos el efecto con la pandemia y de ahí lo que trataremos es de poner una serie de elementos que analizados de manera en una unicidad de su concepto, podremos después unirlos y entender de qué manera podemos elegir respuestas para solucionar los problemas que se tienen o los retos que se tienen en un mundo tan complejo como el que hablamos, ¿no? Entonces, para la agenda tendremos este primer análisis del mundo digital, en qué estado se encuentra. Para ello hablaremos de VICA, del efecto pandemia y una herramienta potente que está haciendo una disrupción junto con otras tecnologías que provocan el VICA, que es la nube. Entenderemos el concepto de identidad para poder generar una reflexión y tener la claridad de qué es la identidad. Sobre ello la vincularemos al mundo real y al mundo virtual, pasando entonces a analizar un aspecto muy importante para la empresa, que es el fraude, y de ahí entraremos a analizar procesos de identidad digital o procesos biométricos para poder asegurar nuestras transacciones, evitar pérdidas en la empresa y de ahí desprender una oferta personalizada hacia nuestros clientes, ¿no? Veremos algunos casos de uso y por demás. Entonces, hablando de lo que es el efecto VICA, es la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Ese es el mundo de los negocios. Hoy en día, en ese ambiente operamos. Ese es el ambiente que nos ha creado cada una de las tecnologías que han venido a impactar los modelos de negocio. La inteligencia artificial, el Big Data, el blockchain, la próxima implementación de las redes 5G que conectadas a los sensores del Internet de las cosas, nos van a poner, hablando en términos coloquiales, otra revolcada en el mundo de los negocios, ya que vamos a tener sensores en todas partes y con ello tendremos una cantidad de información que irá al Big Data y de ahí a la inteligencia artificial y generará nuevos modelos de interacción. Entonces, este mundo hace que surjan competidores que están evolucionando o que están naciendo con esta serie de características y hace que esta volatilidad de repente lo que sentíamos seguro, cierto, se vuelva un elemento intangible, un elemento etéreo, ¿no? Y así nos genera una incertidumbre de qué es, hacia dónde debemos ir
y si no entendemos esta complejidad y la ambigüedad como un sentido de cuestiones equívocas, y aquí lo equívoco no es sinónimo de erróneo, sino lo equívoco es sinónimo de distintas alternativas o distintos caminos o distintas interpretaciones para afrontar la realidad, entonces podemos entender que hoy administrar estrategias de negocio tienen una implicación muy retadora, como nunca antes. No estamos sujetos a las variables que teníamos hace 5, 10 o 20 años, estamos completamente hablando de un nuevo terreno de juego y de donde tenemos que responder con una llave que se llama agilidad y con una centricidad en el cliente y en el análisis de datos, ¿no? Entonces, este efecto VICA que ya lo traíamos desde antes de 2020, viene y se potencia por la pandemia. La pandemia nos envía a todos a nuestros hogares, nos guarda y con ello nos forza a transformarnos digitalmente, nos forza a que nuestros canales de atención en línea, por teléfono, de contacto remoto, tengan que alinearse a nuestra estrategia de negocio y requiramos operar nuestros negocios a distancia. Es ahí donde llegan los oportunistas, llegan aquellos que estaban acostumbrados a generar crímenes o fraudes en sitio y ahora sí que con ayuda de los expertos en tecnología se vuelcan a generar un ambiente de pandemia VICA con fraudes, ¿no? Entonces, bonito esquema el que tenemos hoy en día para poder operar nuestro negocio. ¿Qué genera esta pandemia combinado con el VICA? Pues un incremento en ventas en línea de más del 500%, un aumento en el uso de tecnología sin contacto del 77%, y junto con ello algunas tendencias como tener el uso de tecnologías contactless o de bajo contacto, y el 66% de los consumidores nos dicen, oye, yo prefiero interactuar con dispositivos móviles. Entonces, bajo este contexto y bajo este ambiente, este diagnóstico, el efecto que nos causa VICA y la pandemia, pues es una exacerbación de toda la actividad ilícita. Por pandemia, nos dice el Financiero, lo publica durante la pandemia, crece el robo de identidad y los fraudes hasta 9,000%, ¿no? Nos dicen, crecen, otra fuente nos habla del 80% de los fraudes durante la pandemia son ilícitos en línea. Entonces, tenemos, por ejemplo, este dato por parte de Cybersecurity Ventures del 2020, donde nos dice el costo global de cibercrímenes por minuto es de 11.4 millones de dólares. Y proyectado bajo esta constante crecimiento, para el 2025 sumarán 10.5 billones de dólares a nivel mundial, ¿no? Entonces, es un hecho que ya existía, el cibercrimen ya tenía una presencia, pero a la hora que llegan estas tecnologías disruptivas, a la hora que tenemos una pandemia que nos obliga a interactuar remotamente, esto se potencializa de una manera tal que, por ejemplo, aquí tenemos este reporte de Tech Republic, donde nos pone el comportamiento del fraude por identidad. Aquí no es el ciberfraude, sino está dirigido al fraude de robo de identidad, donde si nosotros vemos entre noviembre y abril, noviembre de 2019 y abril 2020, pues hay una tasa de comportamiento baja, ¿no? En este tipo de actividades. Y cuando surge la pandemia tenemos un incremento brutal en el número de actividades que afortunadamente las empresas han implementado algunas condiciones que han hecho que no regrese a una situación similar, que crezca y que se mantenga en esto. Aquí, entre este diferencial que tenemos, que debería estar aquí, y el incremento entre el 2.5 y el 5%, estamos hablando de un crecimiento de fraude de identidad, de robo de identidad
en Estados Unidos, en el Reino Unido y en el resto de Europa del 100%, ¿no? Entonces, es algo que hoy y que además México está dentro de los 10 países con mayor robo de identidad generada en la economía, de tal forma que es algo que debemos de tener muy en cuenta. Hay, por ejemplo, esta otra gráfica que nos presenta Pricewaterhouse Company sobre el evento de fraudes más disruptivos por industria, y donde el 18% en la industria del consumo es el fraude al cliente. El cliente, nuestro cliente, tiene una pérdida cuando transacciona con las cadenas de autoservicio o departamentales. Hay una apropiación indebida de activos y hay un ciberdelito que todos van de 16, 17 y 18%, pues es el sector que se encuentra con mayor disrupción, es el sector que tiene unos números sumados a estos tres delitos, nos generan pues más de un 40% de problemática en la operación. Y la otra industria que padece esto, pues es la financiera, ¿no? La financiera igual, el fraude al cliente y el ciberdelito viene a ser uno de los elementos que por sus montos entre el 27 y el 15% impactan a esta industria. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos un ambiente muy dinámico, poco certero, poco fácil de administrar. Tenemos gente que se aprovecha de estas condiciones y una pandemia que genera un efecto que potencializa estas condiciones. De tal manera que está en nosotros como empresa afrontar este escenario por medio del análisis, la estrategia y la capacidad de adaptación para brindar una mayor seguridad a nuestros clientes y a los colaboradores. Aquí es donde el papel de los biométricos, que son parte fundamental de la identidad digital, juegan un papel primordial para dar respuesta a ello, ¿no? Entonces, yo lo que quisiera poner ahorita como primer elemento en la mesa, tenemos este ambiente, tenemos estas condiciones, están respaldadas por los analistas y por demás que nos dicen esto y que ante ello requerimos tener una especie de diagnóstico que se nos pone en la mesa. Ante ello, ¿qué podemos hacer? ¿Qué respuesta? Pues podemos tomar la guía de los expertos en el tema para lograr, por un lado, la personalización de la oferta y, por otro, transacciones seguras. Es decir, que podemos tener un marketing uno a uno porque podemos tener una identidad segura, pero también podemos proteger esas transacciones al tener una identidad segura, ¿no? Veamos qué conceptos, armemos un rompecabezas y entendamos cómo podemos llegar a armar esta respuesta, este Lego, para generar una respuesta en nuestras estrategias. Tenemos en la tecnología en la nube. Ponemos ya el diagnóstico a un lado y hablamos de tecnologías. ¿Qué es la tecnología en la nube? Y nada más para, yo estoy seguro que la audiencia entiende muy bien estos conceptos, pero quisiera dejarlos alineados en mi presentación. La infraestructura como servicio, es decir, que nosotros tenemos en nuestra empresa una infraestructura, cerramos nuestro site de cómputo, lo cancelamos y todo lo subimos a la nube, ¿no? Ese es un tipo de servicio en la nube. Otro tipo es el de plataforma como servicio. Es decir, que nosotros, por ejemplo, podemos desarrollar herramientas de inteligencia artificial consumiendo la plataforma de uno u otro proveedor. Amazon nos ofrece algo, Azure nos ofrece otro concepto, Google también nos ofrecen herramientas de este tipo y no necesitamos tener una infraestructura, licencias y por demás, sino simplemente a un analista que sabe de esto y que utilice esas herramientas en la nube para conformar nuestras herramientas que necesitemos dentro de la empresa para hacer ya sea inteligencia artificial, Big Data o desarrollo de IoT, lo que querramos desarrollar en estas plataformas. Y por último, el más interesante, el que viene
a ser un disruptor importante, es el software como servicio. El software como servicio es la manera en cómo podemos nosotros consumir soluciones que regularmente están disponibles solo para los grandes corporativos y que no requerimos comprarla, requerimos simplemente utilizarlas y que nuestro uso va a generar una factura, va a generar el pago del consumo de ese software, de tal forma que ahí podemos disponer de estos softwares que solamente estaban diseñados para grandes corporativos, para que ahora los podamos tener en la pequeña y en la mediana empresa, dándonos ese músculo, esa potencia que era difícil contar con ellos y que hoy los consumimos como consumimos el gas o la luz o el agua en nuestros hogares. ¿Ok? Esto es el servicio. ¿Qué ventajas nos genera? Pues que vamos a tener acceso a nuevas soluciones para pymes que solo, como decíamos, podrían acceder grandes corporativos. Nos van a reducir tiempos de implementación. ¿Por qué? Definir la compra de un equipo de cómputo para un servicio de la empresa va a requerir evaluar proveedores, va a requerir dimensionar capacidades, va a requerir tomar ciertas holguras para crecimientos, vamos a generar órdenes de compra, vamos a esperar a que nos lo surtan, a que nos lo configuren, a que lo implementen y a que se ponga en operación. Para eso pueden pasar entre 3 y 6 meses. Un servicio de esta naturaleza. En la nube, a más tardar en una semana, tienes implementada la solución lista para operar, de tal manera que es una ventaja súper potente que además, si ya no la necesitas, la puedes cancelar. Como decíamos, porque en el modelo de uso de software puedes tener abierta la llave o cerrarla sin ningún problema. Tienes una escalabilidad gradual del servicio para poder incrementar o reducir de acuerdo a la demanda que te está generando tu mercado. Por lo tanto, tienes una contratación flexible, escalable, modificable, elástica y una disponibilidad garantizada porque estas soluciones en la nube están en sites de cómputo que están administrados por grandes empresas que generan un servicio de altísima calidad 24 horas al día, ¿no? En el aspecto económico, hablando de costos, disminuimos o quitamos toda la infraestructura prescindible que teníamos operando y con ella toda la obsolescencia tecnológica que nos generaba. Tenemos la posibilidad de escalar gradualmente el servicio y no estar invirtiendo de entrada, gastando un dinero en el diseño de esto, y después la eliminación de costos en la implementación y mantenimiento, pero lo más importante de ello, vamos a pagar en función de nuestro consumo. Y eso es algo que nos permite acceder a estos servicios que nos generarán valor y nos generarán los ingresos para poder mantenerlos en línea, ¿sí? Ya que entendimos el concepto de la nube y que por ahí hay software que podemos consumir, hablemos de los elementos de la identidad digital en el mundo, ¿no? ¿Qué es el mundo? Nada más para tener un concepto básico. El mundo real es todo aquello que nos ofrece resistencia, es donde habitamos. Es el conjunto de cosas independientemente de que sean percibidas o no por nosotros, los seres humanos, ya que no cambian por nuestros deseos. Como tal, tienen una resistencia física. El mundo, por eso lo llamamos físico, porque lo podemos tocar, palpar y por demás. Pero sin embargo, con el avance de la tecnología surgió el mundo virtual. Y el mundo virtual nos viene a integrar una serie de condiciones que debemos entonces entender para poder administrar. La realidad virtual viene a eliminar la frontera entre la realidad y la irrealidad, ya que la realidad virtual se presenta como algo impalpable. Es aquello que es imposible de separarlo de lo real y que elimina la difusión de los límites que separan el mundo de las ideas, el mundo de los conceptos, de las abstracciones y el mundo físico, el mundo palpable. Este mundo virtual
podemos estar en él, podemos navegar en él, podemos interactuar y transaccionar en él, pero no lo podemos palpar. Entonces es un mundo que nos viene a eliminar estas claras fronteras que había entre lo físico y lo no físico, y se crea una virtualidad. Estamos en un mundo que parece físico, pero es completamente electrónico. El mundo virtual es un mundo donde entonces no hay resistencias para crear o robar identidades, por lo cual nos genera retos para identificar a nuestros clientes y a nuestros usuarios internos. Este mundo virtual, ya que lo definimos, genera un campo fértil para generar fraudes. ¿Sí? Y es ahí donde, ¿qué tipos de fraudes son los que utilizan los hackers o esta gente que está vertida en tomar lo que no es suyo? Pues es la suplantación de identidad, donde alguien roba la identidad de otra persona para presentarse como la persona que no es y tomar ventaja de los activos de la identidad que robó. En la creación de una identidad, pues es una identidad completamente falsa, una identidad que se puede dar de alta desde un inicio, se puede generar en un proceso de inscripción y que si tiene la creación o aceptación de que ya es un cliente una identidad falsa y nos genera un fraude, a la hora que queremos rastrear a esta persona para combatir ese fraude, pues simplemente esa persona no existe. Fue una identidad completamente falsa la que gestionó la compra, el crédito, en fin, cualquier transacción que nos haya generado una pérdida. Entonces, el siguiente tema, el tema que tendríamos que hablar y preguntarnos, respondernos, es ¿qué es la identidad? ¿No? ¿Qué es la identidad? ¿Qué es la identidad en el mundo físico? ¿Qué es la identidad en el mundo virtual? Y tratar de construir entonces estrategias de negocio para avanzar en lo que es nuestra propuesta de valor uno a uno y el proteger nuestros activos, nuestras transacciones a nuestros clientes y mantener una operación saludable. Bueno, pues el principio de identidad es un principio que está en la filosofía, en la lógica, que nos dice que toda entidad es idéntica a sí misma, es decir, que yo como persona soy la única que me puedo representar a mí mismo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos algunos casos, como cuando vamos al teatro, donde una persona física está maquillada y representando a un personaje de una obra, ¿no? Esa es una representación, pero en el mundo, nuestra identidad, nosotros somos los únicos, por eso tenemos la definición abajo. La identidad es el conjunto de rasgos, características o atributos que hacen que las personas se diferencien entre sí y que por ende la hacen única. Si tenemos este concepto, nos tenemos que preguntar entonces, ¿qué son los atributos de la identidad? ¿Qué nos hacen únicos? ¿Qué nos diferencian de los demás? En primera instancia tenemos los atributos de la identidad atribuida. Son aquellos elementos, características que se ven plasmados en nuestro certificado de nacimiento, donde aparece nuestro nombre, aparece quiénes son nuestros padres, dónde nacimos, la fecha, la hora del nacimiento, el lugar y características adicionales que quedan sentadas en este tipo de documentos, tanto en una cartilla de vacunación como en un certificado de nacimiento. Después tenemos los elementos biográficos. En el transcurso de nuestra vida tenemos una serie de acontecimientos y de experiencias que nos llevan a generar una serie de condiciones que construyen nuestra identidad, como es que estudiamos, a qué nos dedicamos, dónde vivimos, en qué empresa o institución trabajamos y qué identificaciones tenemos que nos pueden representar para que seamos identificados. Estos dos elementos, tanto los atributos biográficos como los atributos del nacimiento, son los que se usan regularmente para identificar a un cliente o a un colaborador en el mundo en línea. Y esos dos objetos pueden ser representados por cualquiera y son la base del fraude.
son la base de los delitos cibernéticos, porque vamos a preguntar cuál es tu número de usuario, tu contraseña, dame tu dirección, dónde te facturamos, qué tipo de tarjeta usas, cosas que nos representan. Pero hay un elemento adicional en la identidad, que es la identidad biométrica. Son aquellos atributos físicos de la persona. Nuestra huella dactilar, nuestro rostro, nuestro iris, la voz, la firma autógrafa, elementos que ya sean físicos o que como la voz tiene una parte física y una parte de comportamiento, como la firma autógrafa, que tiene un comportamiento de cómo firmamos. Estos elementos son los que pueden servir como elementos representativos en el mundo digital de nuestras características físicas, sobre todo los tres primeros, la huella digital, nuestro rostro y nuestro iris, son elementos físicos que al ser escaneados por un equipo, ya sea móvil o un escáner biométrico, la cámara de nuestro móvil o la cámara de nuestro equipo de cómputo, pueden tomar nuestro rostro y pueden identificarnos en un sistema y saber que somos nosotros, ¿no? Entonces, estos elementos entran en un ciclo donde cuando nosotros queremos asegurar una identidad, tenemos que operar todos estos ciclos. Y cuando compramos un sistema de identidad digital, necesitamos tener un experto que esté operando estos procesos para poder tener transacciones seguras, usuarios con identidades únicas y clientes identificados correctamente. Pero si estamos hablando, como lo decíamos en la nube, de consumir servicios, nos podemos evitar este ciclo y pasar a lo que es un consumo de uso, ¿no? Entonces, de software. Si nosotros hablamos de una interfase entre el mundo real y el mundo virtual, tendremos que hablar de la biometría. La biometría brinda esa identidad segura, única y trazable que otros datos u objetos no nos brindan, ya que generan la resistencia física del mundo real en el mundo virtual. Al tomar las características físicas corporales de nuestro rostro, de nuestra huella, de nuestra voz, tenemos estos elementos que son escaneados y nos representan en este mundo virtual, de tal manera que con una serie de técnicas y tecnologías que nos pueden asegurar que es una huella viva, que es un rostro vivo, que no es una voz grabada, entonces podemos tener la certeza de que estamos interactuando con nuestro cliente, que nuestro cliente está en nuestra página, en nuestra tienda en línea, en nuestra app, en fin, en aquel canal de comunicación que necesita para interactuar con nosotros. Entonces, si tomamos estos conceptos de identidad digital y los ponemos en la nube, tendríamos un proceso donde podemos, para validar una identidad, extraer la información de una credencial para certificar nombre, dato y cosas, dirección si fuera necesario, las cosas que nuestro negocio requiere para generar el expediente de nuestro cliente. Podemos entonces capturar mediante estos dispositivos la huella, el rostro, la voz, y de ahí generar una identidad que nos va a permitir consumirla bajo servicio, bajo demanda, para autenticar y validar las operaciones y personalizar nuestra oferta. Este tipo de procesos en la nube asociados a la identidad, para que sean seguros, para que puedan ser flexibles, para que puedan cubrir todo el aspecto de nuestros procesos de negocio y asegurar esa identidad, necesitamos que sea multibiométrico, que pueda usar de acuerdo al canal de comunicación que estamos utilizando. Si nos está llamando nuestro cliente, que pueda autenticar la voz. Si está interactuando por un teléfono móvil, que pueda tomarse una selfie y autenticar el rostro. En fin, que el canal de comunicación por el que estamos usando tenga la posibilidad de que alguna de las biometrías puede validar esta identidad. Que sea agnóstico quiere decir que sea interoperable entre distintos sistemas para que los procesos comerciales y las prácticas que usemos
no se vean inhibidos porque están amarrados a una marca. Que sea disponible 24 horas para que podamos tener la apertura de servicio con nuestros clientes, que lo administremos centralmente para que una sola plataforma pueda integrar toda la solución, que tenga la practicidad en su mantenimiento y actualización de infraestructura, que la empresa como tal no requiere ver todos esos elementos, sino simplemente evaluarlo y saber que deben de existir, y una mesa de ayuda para atender incidentes que sean rápidamente solucionados, ¿no? Estas son las características que debe tener entonces una solución, un software que se consume en la nube. Y hablemos ahora de algo cómo es que nos puede generar la productividad. Si nosotros en nuestro negocio, porque damos crédito, porque recibimos algún depósito, porque tenemos una solución de pagos o de transferencias, por cualquier situación que está involucrada en nuestro modelo de negocio y requerimos tener la certeza y la identidad de esa persona que está generando la transacción para garantizársela tanto a quien la está realizando como a la autoridad, vamos a requerir entonces validar su identificación oficial. Y ahí vamos a poder tomar la extracción de la información que viene en esta credencial a través de técnicas OCR, la extracción del rostro, la firma, la huella de los documentos, para hacer una validación en línea con la institución que la emitió y saber que esta credencial es vigente, es válida y por lo tanto la podemos usar para autorizar la transacción. Además de ello, pues, podemos tener un onboarding digital o la inscripción de un cliente de forma digital. Generar expedientes digitales de clientes, colaboradores o ciudadanos en tiempo real de forma segura, robusta y confiable a través de estas funcionalidades. La captura y validación de la huella dactilar, la captura de firma, autógrafa, de voz, de rostro, y junto con ello podemos hacer una comparación de la captura de rostro contra la fotografía para ver que la persona que presenta la credencial corresponde a su rostro. Podemos ver que ese rostro no es una imagen, un iPad, sino es una persona real. Tenemos los métodos para identificar que es un rostro o lo que es llamado técnicamente prueba de vida. Digitalizamos y capturamos los datos que están en los documentos que requiere presentar el cliente para, entre otras cosas, hacer un prellenado de los formularios de alta de cliente, de tal forma que creamos una experiencia de usuario en esta alta de cliente o en este onboarding digital de una forma sencilla, rápida, y creamos ya ese expediente digital para eliminar papeles en nuestro negocio, para evitar todos esos costos de guardado, de renta de espacios físicos y de administración de documentos, ¿no? Entonces, este tipo de tecnología genera productividad. Y por último, decimos que tenemos un API, que un API pues no es más que una forma de poder ligar estas soluciones que están en la nube de identidad digital a nuestros procesos de negocio para poder manejar y consumir el ciclo de vida de la identidad de nuestros clientes. Con ella vamos a poder administrar el empadronamiento o enrolamiento, la identificación y autenticación de él en cada uno de los procesos. Vamos a poder añadir las biometrías que sean necesarias. Si por un momento necesitamos solo la huella y después el rostro, se puede hacer esto. Vamos a tener esta interoperabilidad entre varios sistemas y procesos y prácticas comerciales para poder interactuar en plataformas de colaboración de negocios. Vamos a tener una plataforma que nos ayuda a gestionar todo esto y lo más importante, nos permite consumir el servicio de identidad digital para que nuestro proceso de negocio se personalice con una oferta enriquecida a cada uno de nuestros clientes, ya que no importa que se llame José Pérez Sánchez o Pedro Jiménez Juárez, si tenemos 10 de estos clientes con estos nombres, vamos a poder identificar a cada uno de ellos. Los homónimos van a dejar de ser un problema porque los vamos a identificar
por sus características biométricas. Entonces, de aquí pasamos, Mario, a los casos de uso, y son muy sencillos, están por industria, los hicimos didácticos, sabemos que nos quedamos cortos, pero es con un fin meramente didáctico, ¿no? Un caso de uso son los programas de lealtad, donde si queremos tener estos programas para tener a nuestro cliente afiliado a nuestro negocio, pues el prescindir de una credencial, de un elemento físico que representa al cliente y que va a ser usado por distintas personas para acumular puntos de manera indebida de acuerdo al propósito del programa de lealtad, al validarlo biométricamente, por ejemplo, por rostro, podemos abonar a su cuenta todos los beneficios y autorizar el uso de esos beneficios de una manera súper sencilla, ¿no? Si nos movemos a las compras seguras, vamos a poder crear una experiencia de cliente sencilla, cómoda, pero además súper segura. Esa es una de las ventajas de manejar una identidad digital biométrica, que si nosotros en un mundo sin biometría queremos poner seguridad en nuestros procesos, tenemos que poner una serie de barreras que debe de sortear nuestro cliente para asegurarnos de que él es él. Con una identidad digital biométrica, con el toque de la huella en un lector o con la toma del rostro a través de un teléfono, podemos evitarnos todos esos procesos burocráticos de seguridad y crear una experiencia de cliente sencilla, básica, muy tranquila y súper segura, ¿no? Entonces, pasamos hacia una compra segura, autenticada biométricamente. Los expedientes digitales para contratación de personal. Si lanzamos una convocatoria, hoy las nuevas iniciativas requieren que tengamos un nuevo perfil de personas y estamos en una economía touchless o no las necesitamos en las oficinas porque ya abandonamos el uso de oficinas, podemos pedirles que hagan todo el proceso en línea y que tengamos documentos oficiales, datos biométricos para poder correr todo el proceso y de ahí elegir a las personas que queremos contratar y pasar rápidamente ya a un expediente de personal electrónico, ¿no? Otro caso de uso es en almacenes. La validación de la identidad biométrica nos permite acceder a la bodega, al almacén, asignar los artículos a los colaboradores que los reciben y que se autentican biométricamente, hacer la distribución de estos artículos a cada establecimiento y la posterior entrega y recepción haciendo la validación biométrica y evitando la captura de documentos o la interpretación de algún tipo de información en los procesos que cuando empiezan las inconsistencias, la guía puede ser el usuario con la identidad biométrica y todo el expediente y toda la trazabilidad que nos permite generar en esta distribución. Después vienen los servicios en almacenes, otro más, de registro de colaboradores, acceso seguro a instalaciones y almacenes, para generar un control de asistencia, por ejemplo, pero también para controlar áreas restringidas, ¿no? Donde hay productos de alto valor, donde no cualquiera puede entrar, o donde estamos desarrollando tecnologías innovadoras, diferenciadoras, y que deben de mantenerse bajo resguardo. Un ejemplo más es el servicio en punto de venta y almacenes. Por ejemplo, en tienda llegan nuestros proveedores al resurtido, al acomodo de producto y por demás, podemos tener este registro, darles acceso, tener las listas de asistencia y el control de qué días y en qué horarios pueden entrar, ¿no? De tal forma que tenemos una administración muy sencilla a través de esto. Entonces, con esto finalizamos. La invitación a que unan sus plataformas de negocio a un servicio como el nuestro, el Identitum Cloud, para hacer un onboarding digital. Para rematar, Mario, si me permites, voy a pasar un video que es muy ejemplificativo de lo que acabamos
de presentar. Perdón, ¿me confirman si se escucha? Adolfo, no se escucha. El video es muy cortito, dura 2 minutos. Si gustas, por favor, lo regresamos. Retiras audífonos, traes audífonos, por favor, los retiras y apagas micrófono. Ok. Retira audífonos, por favor, de la computadora, creo que ya está, y apagamos micrófono y revisemos, por favor, el volumen del video y esperemos que así corra. Dejemos que corra el video, por favor. Terminó el video, nosotros compartiremos con la audiencia el link del video para que lo puedan escuchar con sonido, por favor. Mario, pues creo que lo que podemos hacer es invitar a tu audiencia, a tu amable audiencia, a que nos visite tomando este código QR o el enlace que presentamos, donde podrán ver el ejemplo de esto, ¿no? Y con ello terminar de redondear las ideas que les presentamos, que bueno, les agradecemos muchísimo el que podamos presentar esto y estamos abiertos a las preguntas. Sí, yo te agradezco a ti, te agradecemos la sesión, el contenido que nos acabas de mostrar y realmente pues es preocupante. Es preocupante que corramos esos riesgos, ¿no? A nivel empresa y a nivel individual. Y tengo algunas preguntas que ya me hicieron llegar de parte de la audiencia. Les agradezco mucho las preguntas que nos mandaron. Una de las preguntas que tenemos son algunas, es ¿qué tan ágil es la implementación de este proyecto, de estas herramientas en una empresa mediana? Sí, mira, y aprovecho para hacer el anuncio de que quien esté interesado, gracias a esta plática, si se referencia a la plática, vamos a ofrecer una consultoría
para poder dimensionar la integración. Pero es muy fácil. ¿De qué depende? De todos los elementos que componen la operación del negocio, de la empresa, ¿no? Pero al tener nosotros una API, tenemos esta posibilidad de integrarnos. Lo hemos hecho a servidores enormes de estos mainframes que generan la atención a nivel mundial de puntos, oficinas remotas, como con pequeños ERPs o con pequeños sitios de tiendas en línea, ¿no? Hay esta posibilidad de que hoy la tecnología, al estar en la nube y al simplemente generar esta conexión entre la infraestructura del negocio y el consumo en la nube, o ya sea que esa infraestructura, esta mediana empresa, ya la tenga en la nube, podemos simplemente generar estas conexiones. Es un proceso muy sencillo y además, como empresa experta, lo hacemos muy rápido. Gracias, Adolfo. Otra de las preguntas que tengo es, ¿qué requisitos legales se necesitan para implementar este manejo de datos biométricos? ¿Existe algún tema que se deba cubrir desde el punto de vista legal? Sí, claro, la protección de datos. La protección de datos y el consentimiento del cliente de que vamos a usar la biometría para proteger su identidad digital, no para difundirla. Y aquí es importante entender esto, porque hay una mala concepción de esto. Hoy, esta parte de tener el problema de fraude y el problema de suplantación de identidad que padecemos todos está relacionado con los procesos tradicionales que se usan para identificar a los clientes y a los usuarios. Cuando metemos la biometría, metemos una protección a la identidad. No exponemos la identidad a que se vuelva vulnerable. Hoy la identidad, el Internet es una jungla donde suceden mil cosas, ventas ilícitas de productos no permitidos y cosas de este tipo. Y la forma de cometer cualquier ilícito es el anonimato. Si no saben quién soy yo, puedo actuar ilícitamente. Entonces, la biometría lo que viene es a proteger la identidad de las personas para que no se acceda a sus activos y para que pueda ejercer una actividad comercial en línea de una manera segura. Y esto sí, es importante que tengamos los contratos para usar la identidad digital en nuestro contexto de operación comercial con el consentimiento del cliente y que además no la vamos a compartir, la vamos a proteger. Los datos biométricos son datos cifrados, son datos que no están expuestos. Cuando ponemos la huella, no viaja una imagen, viaja la medición que hay entre nuestras características convertidas en números y letras, lo que se llama un template. Este template se cifra, se le pone lo que se llama OTP, un one-time password, que va a servir para esa única operación. De tal manera que cuando lo enviamos para hacer la autorización, si alguien lo captura en la red y lo quiere usar, simplemente es imposible usarlo porque ya no funciona ese OTP. Entonces tenemos además otros esquemas de seguridad. Sería ponerme a hablar muy técnico, pero aquí tenemos involucrados criptografía, llaves públicas y privadas, métodos hash, en fin, una serie de elementos que nos dan la certeza de que vamos a interactuar. Súper sencillo tocando el lector de huella digital y una infraestructura de seguridad súper compleja que hace que evite la posibilidad de fraudes, ¿no? Bien, gracias, Adolfo. Tenemos otra, mira, me comentan, una persona de la audiencia nos comenta, en el pasado, uno de mis colaboradores hizo uso indebido de la información de la empresa. ¿Hay forma de evitar que vuelva a usar esta información? La información. Tendríamos que ver las características de la información, ¿no? ¿En dónde está esa información? ¿De qué forma fue guardada?
si fue cifrada, si fue asociada a la identidad o a una contraseña. El tema sale un poco de nuestra especialidad. En el rubro de seguridad tenemos una serie de especialidades, pero podemos revisar ese caso como parte de las consultorías gratuitas que estamos ofreciendo para ver de qué forma lo ayudamos, cuando menos a que no vuelva a suceder. Eso es lo mínimo que le podríamos ayudar. Y la otra es ver si podemos evitar el que se use esa información, por supuesto. Correcto, sí, aquí el tema es cómo volver o cómo evitar más bien que esto se presente De nuevo. De nuevo, exactamente. Quiero comentar, teníamos ahí algunos temas con el audio del video. Creo que es muy importante que lo podamos ver. Acabamos de compartir aquí en el chat de la sesión el link del video para que por favor le podamos dar clic y tener ese video al alcance, tener ese video a la mano, poderlo ver. Son 2 minutos lo que dura, es bastante rápido. Y una última pregunta, Adolfo, ya estamos sobre el tiempo, si me lo permites, me llegaron varias, entonces quiero aprovechar los últimos minutos. ¿Cómo se puede utilizar en los procesos de recursos humanos? Como les decía, el que podemos nosotros establecer desde un inicio en un móvil que nuestros candidatos puedan tomar fotografía de los documentos oficiales, que puedan tomar una foto de su rostro, que podamos validar ese rostro con los documentos oficiales, que podamos ir, por ejemplo, al INE y preguntarles si esa credencial es válida, si además de que es válida, está vigente, y que de ahí podamos correr todos los procesos que van de una manera remota. Entonces, con gusto podemos entrar al tema a mucho detalle si visita nuestro stand, y vamos a responder todas las dudas que queden ahí pendientes. Perfecto. Adolfo, muchas gracias por tu participación. Te agradezco mucho el contenido que nos has brindado. Les agradezco a todas las personas, a la audiencia que se conectó a esta sesión. No olviden, por favor, poder darle clic ahí en el link del video para que lo puedan ver. Te agradezco, Adolfo. Nada más, últimas palabras. Los invitamos a que visiten, ya nos mencionaba Adolfo, que visiten los stands de nuestras instituciones amigas, asociaciones que son aliadas a GC1, quienes estarán otorgando grandes beneficios y les contarán sobre las soluciones y servicios que les apoyen al desarrollo de sus empresas. Por último, antes de despedirnos, quiero hacerles una última invitación para que escaneen el código QR que aparece a continuación en sus pantallas. Este código les llevará a nuestros pisos de exposición, donde se encontrará biometría aplicada y puedan consultar cualquier duda que ustedes puedan tener. Y pues básicamente agradecerles su participación. Ya estamos sobre el tiempo, iniciamos puntuales, terminamos puntuales. Era bastante el contenido que traías, Adolfo. Sin duda es un tema que ha cobrado mucha relevancia. Cada vez vemos que se presentan estas situaciones. Ya informabas al inicio de la sesión cuáles son las noticias que tenemos en los últimos meses del incremento en el robo de identidades. Así es de que te agradezco mucho a todos los asistentes. Les deseo una excelente tarde. Cuídense mucho. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias a ti, gracias a tu audiencia. Estamos a la orden.
Ooh.